Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Romo Briceño Casandra Aramis. Pertenezco al Tecnológico Nacional de México, al Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería Industrial. Esa es una tarea para la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Y pues vamos a comenzar. A continuación les voy a presentar lo que vamos a ver durante el video. Aquí tengo un pequeño índice. Vamos a ver el tema 10.2 de que es la correlación. Vienen un poco de unas definiciones y vienen ejercicios a resolver. Es un ejemplo y un ejercicio. Siguiendo por el 10.3 que es regresión. Igual son dos ejercicios. Es un ejemplo por el profesor y un ejercicio. El 10.4 que es variación e intervalos de predicción, de igual manera son dos ejercicios. El 10.5 que es regresión múltiple, igual son dos ejercicios. Y finalmente un proyecto que es utilizando las herramientas aprendidas durante esta unidad aplicado en el trabajo, ¿no? Comenzamos con la correlación. Voy a leer un poco de lo que venía en la información. Dice: la correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. Además, el coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal de los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, de 1857 a 1936, quien lo desarrolló originalmente. Otra de las cosas que viene aquí como datos importantes son las propiedades del coeficiente de correlación lineal R. Dice que el valor de R siempre está entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 mayor o igual a R, menor o igual a R, perdón, y R pues menor o igual a 1. Esto es el número 2, perdón, el valor de R no se cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El número 3, el valor de R no se ve afectado por la elección de X o de Y. Intercambie todos los valores de X y Y y el valor de R no sufrirá cambios. En el número 4, el valor de R mide la fuerza de una relación lineal, no está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y el número 5, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar de una manera drástica, y eso lo vamos a ver, eso lo podemos ver con las gráficas, ¿no? Bueno, el primer ejercicio nos dice la correlación. Ejercicio 1. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según los datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient and Monozygotic Twins. Tramo et al Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, pues ese es el primer ejercicio que se nos presenta. Es un ejemplo que se nos dio por parte del profesor. Aquí tenemos unos datos, que es una tabla donde viene el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y el coeficiente intelectual. Y vemos estos datos. Y pues a continuación vamos a pasar a resolverlos. La correlación, ejercicio número 1. Aquí muestro capturas de pantallas de cómo fui siguiendo el ejercicio, pero de igual manera pues lo voy a abrir para poderlo ver de manera más clara de cómo es que se lleva a cabo
y cómo se ejecuta este ejercicio. Perdón. Lo vamos a abrir. Está tardando un poco, ya que mi computadora está sufriendo algunos inconvenientes, pero y una vez que abra, pues les voy a poder explicar. Muy bien, pues aquí ya, como había comentado anteriormente, ya yo había hecho los ejercicios para responder las preguntas, pero de igual manera pues, le vamos a dar seguimiento. Aquí en las capturas pues nos dice que nos vamos a ir a stat o estadísticas básicas o basic statistics, y nos vamos a ir a correlación, que va a ser el primero. Por la misma razón que yo ya lo había hecho, pues ya tengo seleccionado o preseleccionado la información que vamos a utilizar para el trabajo. Solo son 2 columnas de información, como ya lo habíamos visto en la tabla. Entonces el orden en el que seleccionamos la información pues no tiene ninguna alteración a la respuesta que nos va a dar el programa. Se puede seleccionar en cualquier orden, no importa. Esto lo vamos a dejar en method, lo vamos a dejar como person correlation, no le vamos a cambiar nada, o correlación de person. Ahí sí no, pues no le moveríamos nada. Le vamos a dar en OK. Y pues nos va a arrojar este resultado. Como pueden ver, bueno, ahorita los voy a mostrar, que fue lo mismo que me dio en mi ejercicio. Entonces ya tenemos la correlación. Bien, aquí en esta diapositiva ya tengo yo lo que es la correlación, que es 1.179. Lo mismo que me acaba de arrojar el programa. Y en la p-value tenemos 6.620. Además de que tenemos otras gráficas que son las que vamos a sacar a continuación. De igual manera nos vamos a ir aquí a la barra de arriba. Vamos a seguir las instrucciones que vienen aquí. Nos vamos a ir a las gráficas. A las gráficas de dispersión. Nos vamos a ir con regresión. Le vamos a dar en OK. Como les estoy comentando, pues como esta hoja de trabajo yo ya la utilicé, pues ya vienen aquí los datos seleccionados. En la variable T vamos a tomar el coeficiente intelectual, y en la variable X, vamos a tomar el tamaño del cerebro. Aquí pues en donde dice multigraph, pues en este no tendríamos que moverle. En realidad no le moveríamos a nada, solamente le daríamos en OK. Y pues esperamos a que responda el programa y nos arroje. Esta es la gráfica que yo ya tenía aquí abajo, que era la que les estaba comentando. Aquí podemos ver la dispersión de los puntos, que es esto. Ahora nos dice que utilicemos el asistente. El asistente lo que hace es que nos da esta información,
pero pues nos ayuda a no tener que estar buscando cómo le vamos a hacer para resolverlo. El asistente nos tiene aquí la opción que podemos elegir. Aquí elegimos esta, que es la regresión simple. Igual como les comentaba, solamente es, aquí ya habíamos seleccionado, ¿no? La columna de las Y, pues vamos al coeficiente intelectual. En las columnas de las X, el tamaño del cerebro va a ser una regresión lineal. Le vamos a dejar por default el nivel de significancia o el nivel, aquí le dicen alfa, nivel alfa, pero sabemos que es el de significancia. Ese se lo vamos a dejar en 0.05, ya que el problema no nos está indicando qué nivel de significancia vamos a utilizar. Entonces el más utilizado para este tipo de ejercicios o en sí el que más se usa, pues es el de 0.05, ¿no? Entonces vamos a darle OK y nos va a arrojar diferentes tablas, diferentes gráficas. Aquí nos dice que no está dentro de este punto, ya que no está ni en el -1 ni en el 1, ni siquiera está cerca de ninguno de los dos, está casi en medio, que sería el 0, en donde nos indica que no hay relación. En caso de que estuviera pegado al -1 o al 1 negativo, sí habría correlación, pero sería una correlación negativa. En este caso no está ni en el negativo ni en el positivo, por tanto pues, nos dice que no hay correlación. Ahora vamos a continuar. El ejercicio nos hace dos preguntas. La primera pregunta nos dice que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. La respuesta que yo estoy dando es que el valor de R siempre debe estar situado entre -1 y 1. Debido a esto y en base a los resultados, que es 0.179, podemos concluir que no existen pruebas suficientes para rechazar la hipótesis, pero también podemos concluir que pues no hay pruebas tampoco para afirmarlo. Entonces la otra pregunta nos dice para qué las personas con cerebro más grande son más inteligentes. No se puede afirmar tal conclusión debido a que el resultado del p-value es de 0.620. Es mayor al valor de significancia, que es el 0.05, como se los estaba comentando. Por tanto, no se tienen pruebas suficientes para confirmar esta afirmación o para respaldarla. Por tanto, pues no tenemos pruebas suficientes para rechazar la hipótesis, pero tampoco contamos con pruebas suficientes para respaldar la afirmación que se nos está haciendo aquí, que es la de que las personas con cerebros más grandes parecen más inteligentes o que son más inteligentes. Bueno, seguimos con el segundo ejercicio de correlación. En el segundo ejercicio nos menciona: la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, el CO2. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón del CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Esta es la pregunta que nos está planteando el problema y es la cual vamos a responder mediante la solución o los métodos que estamos aprendiendo. A continuación pues, vemos la tabla. Tenemos el CO2, que es la emisión en partes por millón, y la temperatura en centígrados de pues, diferentes años, ¿no? Ese dato no nos lo dan. Bueno, aquí tenemos el resultado de lo que anteriormente ya hemos visto. Voy a abrir la hoja de trabajo
Aquí tengo. Voy a abrir para explicar cómo fue que lo resolví y las respuestas que yo di. Las preguntas, la pregunta que nos está planteando el problema. Aquí. Okay, aquí ya tenemos los datos. Bueno, primero vamos a hacer el cálculo de la correlación. Vamos a ir aquí a estadísticas básicas, correlación. Como les había comentado, el orden de los factores pues no nos altera el producto. Entonces no importa cuál de las dos columnas se elijan primero, nos va a dar el mismo resultado. Igual en las otras especificaciones no vamos a moverle nada, solo vamos a dar OK. Y nos va a dar este recuadro en donde vienen las correlaciones y pues esto nos va a servir para responder la pregunta, ¿no? Seguido de esto pues vamos a ver otra vez la gráfica de dispersión con regresión, le vamos a dar en OK. En la variable Y vamos a utilizar la temperatura y en la variable X vamos a utilizar el CO2 parte por millón. Igual no vamos a mover nada más, solo vamos a dar OK. Y pues aquí nos va a arrojar la gráfica y vemos cómo los puntos están relativamente cerca a la línea que está aquí en medio. Igual si nos situamos en los puntos, pues nos dice, ¿no? Parte por millón, 346, temperatura en centígrados, 14.1. Igual acá de este lado nos da la información, ¿no? De cada punto y cómo están situados. Y finalmente vamos a utilizar el asistente para que nos dé las gráficas en donde nos explica de manera más detallada cómo es que se comportan los datos. Entonces en la temperatura la vamos a situar en lo que es la columna Y el CO2 parte por millón en la columna X. De igual manera vamos a elegir esta parte en medio que es lineal. Y como ya les había mencionado, mientras el problema no nos indique modificar el nivel de significancia, el nivel de significancia se deja tal cual, porque este es el que por default el programa maneja, porque es el más común, el más utilizado, entonces no hay que moverle absolutamente a nada. Por lo tanto ya vemos que esto nos arroja. El comportamiento de esto nos está diciendo que por el resultado al ser 0.89 está muy cerca del 1, entonces es una perfecta y positiva correlación. Esto es lo que nos indica, es el summary report que nos arroja el asistente. Es una herramienta muy útil y pues nos ayuda a interpretar de una manera más completa y mejor los datos, los resultados que nos están arrojando, ¿no? De igual manera aquí pues ya tengo que es la correlación de Pearson, el 0.892, es este dato de aquí, el p-value que es 0.001 y pues la gráfica de dispersión que también ya lo habíamos visto. Ahora aquí nos dice, la pregunta que nos estaba planteando el problema era que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Basados en los datos obtenidos de nuestra herramienta tecnológica Minita, concluimos que la temperatura y la emisión de CO2 tiene una correlación lineal positiva, ya que van en aumento las dos, dado que el valor de R es de 0.892, lo cual nos indica que está cerca del 1 positivo, y en el caso del p-value es 0.001, siendo este menor al nivel de significancia.
Todo esto nos da una base o un respaldo para afirmar que efectivamente hay una correlación lineal entre ambas variables. Entonces, si una aumenta, la otra igual aumenta, porque si fuera una correlación negativa, solo aumentaría una y la otra iría disminuyendo, pero esto es el comportamiento que tienen los datos, ambos están en aumento. Entonces, si aumenta la temperatura, si aumenta la emisión de CO2 partes por millón, aumenta la temperatura, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es la regresión. Les voy a leer un poco de lo que venía en la información que se nos fue dada. Y dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, que es y es igual a b0 más b1x, ¿no? La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explícita, variable de predicción o variable independiente, y y, la llamada variable de respuesta o variable dependiente. Bueno, a continuación vamos a ver el primer ejercicio y nos dice que se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de su edad, 20, 40 y 60 años. Esto es lo que nos está pidiendo el problema. Voy a abrir primero la hoja de trabajo y después les voy a seguir mostrando las otras diapositivas, ¿no? Muy bien, aquí está abriendo la hoja de trabajo. Okay. Ahora sí, aquí ya tenemos la hoja de trabajo. Como esta hoja ya la había utilizado, pues aquí están ya resueltos. Bueno, aquí en la primera parte, la primera diapositiva, nos dice que nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación, y es lo que vamos a hacer primero, ¿no? Como ya lo habíamos hecho en los otros ejercicios de correlación. Vamos a ir a estadísticas básicas y correlación. Igual, como lo mencioné en los otros dos ejercicios, simplemente elegimos las dos columnas y vamos a dar OK. Entonces tenemos una correlación de Pearson de 0.845 y un p-value de 0.0000. Dado que Minitab solo nos arroja 3 decimales, pues me imagino que debe haber más números hacia atrás, pero por el momento solo nos interesan estos 3, que son los mismos datos que yo ya tengo aquí. Muy bien, ahora el ejercicio nos indica que debemos seguir estas instrucciones, que son las que voy a hacer ahorita. Vamos a irnos a estadísticas, regresión, aquí en Fitted Line Plot, y aquí vamos a elegir estos datos, ¿no? Gráficas. Okay. Ahora lo voy a hacer de manera que lo puedan ver, ¿no? Vamos a ir a estadísticas, regresión, la primera opción, que es Fitted Line Plot. Y en la de las B vamos a elegir tamaño de la cintura, centímetros hombre, y en las X es la edad de hombres. En Type of Regression Model solo vamos a escoger lineal. En las gráficas, aquí le vamos a poner 4 en 1 para que nos dé una sola hoja en donde vengan las fotográficas y así no tener tantas ventanas. Es para
trabajar de una manera más fácil, ¿no? No tener tantas ventanas abiertas. Ok, aquí tenemos las gráficas, las de dispersión, los histogramas. Y aquí tenemos esta, la gráfica de dispersión, y vemos cómo todos los puntos están reunidos cerca de la línea. Aquí tenemos la R cuadrada, la R cuadrada ajustada, la desviación. Aquí tenemos la ecuación, regresión. Ok. Seguido de esto, nos vamos a ir a realizar con el asistente. Ya que tengamos todos estos realizados, entonces vamos a pasar a interpretar los datos y responder las preguntas que nos está haciendo el ejercicio. Nos vamos a ir al asistente, de igual manera nos vamos a regresión. Vamos a elegir la primera opción. Igual, como ya sabemos, la columna Y va a ir por la cintura centímetros hombre y la columna X va a ser la edad de hombre. Vamos a utilizar lineal y como el problema no nos está indicando un nivel de significancia, pues simplemente vamos a trabajar con el punto 0,5, ¿no? Que es el 95% de confianza. Muy bien. Ahora ya tenemos esto. Lo voy a hacer grande para poderlo ver. Como vemos aquí en el Summary Report, aquí nos dice correlación entre Y y X, ¿no? Este es uno de los beneficios que tiene utilizar esta herramienta, porque aquí nos tiene, ¿no? En cuanto a Perfect Negative, No Correlation y Perfect Positive. Vemos que el resultado, que ya nos había salido en la correlación, pero aquí ya la podemos ver de manera más gráfica. Esto nos ayuda muchísimo para poder interpretar los datos y es una herramienta muy útil. Aquí dice el porcentaje de variación, es el 71.41, la R cuadrada. Entonces aquí lo vamos a dar hacia abajo. Igual tenemos esta gráfica. Este punto nos lo marca como inusual. Y nos situamos en él. Vemos que es la edad de 73 y el tamaño de la cintura 103.3. Como es un dato inusual, lo marca en rojo y como un rombo para que sepamos que está fuera de lo común o de un rango común. Esto es debido al comportamiento de los datos, ¿no? Cómo se están comportando. Bueno, y una vez que utilizamos que les comenté cómo utilizar el asistente, ahora vamos a interpretar los datos. Como ven, aquí tengo esto que ya se los había mostrado, las gráficas. Y bueno, aquí nos dice que tenemos que calcular. La pregunta del ejercicio nos mencionaba determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción de 20, 40 y 60 años. Bueno, aquí está, ¿no? Tenemos la gráfica de residuos, tenemos es la ecuación de regresión que nos está pidiendo el problema, y en base a esto se pudieron hacer las predicciones que tenemos aquí abajo. En el caso de la edad de 20, en base a la ecuación de regresión, y aquí nos diría el tamaño que deberían de tener de cintura, que sería de 72.158 centímetros. En la edad de 40 serían 84.676, y en la edad de 60 sería de 97.194. Sería una medida, por así decirlo, buena o dentro de un rango positivo.
Y pues esto lo pudimos determinar por medio de esta ecuación. Es muy sencillo, el procedimiento que utilicé fue multiplicar el 0.6259 por el 20, que sería la primera edad, el primer rango de edad, más los 59.64. Entonces, aquí ya es como me resultan los 72.58. Es más, una calculadora aquí a mano y lo podemos ir verificando. Sería el 20 por el 0.6259, que nos da 12.518. Y esto lo vamos a multiplicar. Y este le vamos a sumar, perdón, los 59.64. Y así es como nos da lo mismo, ¿no? Así fue como saqué el resultado de los otros dos utilizando la ecuación de regresión. Ahora sí, nos pasaríamos al segundo ejercicio, que sería a continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción. En base a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de su cintura para una mujer de 18, de 36 y de 54 años? De la misma manera que trabajamos en el ejercicio anterior, voy a abrir la hoja de trabajo para poder ir explicando cómo se va a resolver. Cómo respondo a las preguntas que está planteando el problema también. Ok, bueno, aquí ya me abrió. Entonces primero nos vamos a ir a la correlación. Igual, no importa cómo elijan las columnas, solo vamos a dar OK. Y aquí ya tenemos, ¿no?, la correlación. Igual, antes de responder las preguntas y seguir mostrando, más adelante, solo con el ver la correlación de Pearson y el p-value, podemos darnos cuenta que sí hay una alta correlación entre ambas variables, ¿no? Solamente con ver el resultado de estos dos datos. Ahora, teniendo una vez esto, voy a brincar a la siguiente diapositiva. Que es la que tiene ¿okay? Ok, bueno, entonces ya tenemos la correlación. Igual nos vamos a ir a estadísticas, primero la gráfica de los puntos, gráfica de dispersión, perdón. Ok, vamos a dar en OK. Bueno, aquí en la variable Y pues sería cintura de centímetros de mujeres, y en la variable X sería la edad de las mujeres. Aquí, como ya les había comentado, no le vamos a mover nada y solo vamos a dar OK. Como vemos, se comporta de la misma manera y tenemos aquí un dato fuera de lo común y nos lo está marcando ahí, ¿no? Bueno, aquí lo que hice fue, aquí nos fuimos a estadísticas, regresión. Igual, en la Y vamos a poner en
cintura en centímetros de mujeres y en la X, pues la edad de las mujeres. Igual lineal, nos vamos a ir aquí en gráficas, 4 en 1 y le vamos a dar en OK, ¿no? Y ya pues nos da esta gráfica, histograma y todo esto, ¿no? Igual nos da esta, que es este de aquí, y nos da la ecuación de regresión, que es la que nos está pidiendo el problema. Finalmente nos vamos a ir a utilizar el asistente, que es el que nos da, ahora sí que un panorama más amplio y más detallado del comportamiento de nuestros datos. Igual, en la columna Y va la cintura en centímetros de mujeres y en la columna X la edad de las mujeres. Le vamos a dar en OK. Y aquí podemos ver que este valor dice correlation between Y and X. Y vemos que tenemos una perfecta y positiva relación, ya que está muy muy cerca del 1, y como lo habíamos leído en el inicio, la correlación siempre va de -1 a 1, entonces la R siempre tiene que estar situada en eso. Si pasa o es 0 o está cerca del 0, podemos determinar que no tienen una buena correlación o que no hay correlación en sí. Pero cuando está cerca del -1 negativo o el 1 positivo, podemos determinar que es o una relación lineal negativa o una relación lineal positiva. En este caso es positiva, ¿no? Ahora sí, una vez que vimos cómo nos dieron estos resultados, vamos a pasar a responder lo que nos pedía el problema, que era determinar la ecuación de regresión, que es este de aquí. Después nos pedía que en base a las edades buscáramos el total o la medida de la cintura respecto a las edades utilizando la ecuación de regresión. No se los había comentado en el ejercicio pasado, pues yo lo que hice fue que multipliqué, por ejemplo, en este caso sería 18 por el punto 895, nos da esto, y a eso le vamos a sumar los 54.12 y nos da el primer resultado, que es 68.691. Que es el resultado que yo ya tengo aquí. En el caso de la edad de 36 sería 83.26 y en el caso de 54 sería 97.83, ¿no? Utilizando lo que nos indica. A continuación pasaremos al siguiente tema, que sería variación e intervalos de predicción. Les voy a leer un poco de la información. Se suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY, que es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores Y muestrales es B. La desviación total de XY es la distancia vertical entre Y y es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación explicada es la distancia vertical de Y menos Y, que es la distancia en el valor predicho de Y, y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y. La desviación sin explicar es la distancia vertical entre Y, es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. También se conoce como residuo. Bueno, una vez leída esta información, vamos a pasar a ver el primer... aquí tengo más información. La variación e intervalos de predicción, ejercicio 1. Este es el primer ejercicio y pues les voy a leer de qué trata y lo que nos pide. Ejemplo, peso y consumo de combustibles en autos en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en la carretera en millas sobre galón.
1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 400 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en la carretera? 5. Para un automóvil que pesa 400 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, aquí tengo la hoja de trabajo. Voy a pasar a abrirla para explicar cómo es que llegué al resultado de las respuestas de las preguntas que nos está planteando el ejercicio. Bueno, aquí ya tenemos abierto nuestra hoja de trabajo. Muy bien. Ok. Voy a hacer un poquito más pequeño. Ok, ya está abierto. Entonces, en esta primera diapositiva puse capturas de pantalla para irles explicando cómo fue que realicé estos ejercicios. Entonces, primero que nada nos vamos a ir a regresión. Ok, estadísticas, regresión. Y después de regresión, pues vamos a utilizar la primera opción. Yo lo tengo en inglés y dice Split Line Plot. No, aquí está. Seguido de esto, nos dice que vamos a... Aquí una confusión, perdón. Es en regression y aquí vamos a utilizar lo que dice regression. Después otra vez regression y después vamos a utilizar el que dice fit regression model. Y es este. Aquí vamos a poner los datos que sería la carretera millas por galón y debajo vamos a utilizar el peso en libras, ¿no? Aquí sería la carretera, millas sobre galón, y en Continuous Predictors vamos a utilizar el peso en libras. Aquí en gráficas le vamos a poner 4 en 1, como ya los había dicho. Lo demás pues no hay que moverle absolutamente a nada, solo vamos a dar OK. Y nos va a arrojar pues, las 4 gráficas. Y esto de aquí, vemos que el p-value es de 0.000 y vemos aquí la desviación estándar, la R cuadrada ajustada, la R cuadrada predicta. Tenemos los coeficientes, el coeficiente de 50.50 es una constante, en peso libras es de menos 0.005869. Tenemos aquí la ecuación de regresión, y aquí ya nos la está dando. Y nos hace una observación de un dato en específico, una línea de un dato en específico, que es la 24 y es esta, que es un Mercedes-Benz. Y pues es porque los datos no concuerdan con con el comportamiento de los demás datos, por eso es que el programa nos lo está marcando, exactamente esta prueba nos la marca. Y aquí pues tenemos la variación de intervalos. Ok. Bueno, una vez hecho esto, podemos determinar las respuestas de las preguntas. En la primera pregunta nos dice que determinemos el valor del coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación es del menos 0.806, el cual nos indica que hay una correlación lineal negativa. Eso significa que cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles, y las cantidades de combustible que consumen en carretera.
debido a que el p-value es menor al nivel de significancia. Esto nos da pruebas suficientes para aceptar la afirmación que nos dice que existe una correlación lineal entre ambas variables. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible de carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Es el del 63.86%. Aquí nos vamos a ir para responder las otras dos preguntas que nos hace el ejercicio, que nos plantea el ejercicio, nos vamos a ir a realizar, nos vamos a ir a estadística, regresión y predicción. Aquí vamos a ponerle los 4000, que es lo que nos estaba planteando nuestro ejercicio, ¿no? Que si un carro que tuviera 4000 de pesos en libras, ¿no? Entonces aquí nos da una ecuación de regresión, que es la misma que ya nos había dado en el otro reporte, y aquí nos dice la predicción, ¿no? Sería, las millas sobre galón serían 27.0275, ¿no? Y aquí tenemos estos datos también, y pues aquí ya los tengo marcados. Dice, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? El valor que predice sería el 27.0275. Y para que un automóvil que pesa 4.000 libras identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible, aquí tenemos el intervalo de predicción, es este, que es de 22.4314 a 31.6236. Bien, y pues aquí estaría respondiendo ambas preguntas. Aquí hay una explicación de cómo se realizaría el asistente. Como ya lo habíamos visto anteriormente, nos vamos a regresión, es regresión simple y regresión lineal. Nos arroja estos dos tablas, y aquí nos dice que es una correlación perfecta negativa, dado que el valor de R es negativo. Y pues aquí podemos ver, porque hay otra opción que no la habíamos visto en el asistente, en los ejercicios anteriores, es que ya aquí nos da una tabla de predicciones. Y aquí está el peso de 4.000 libras. Y aquí nos da el 27.028, que es el que nosotros ya habíamos obtenido aquí. Solamente que acá nos lo da redondeado, pero es exactamente el mismo resultado, ¿no? Esa es otra de las ventajas que nos está ofreciendo el utilizar el asistente. Bueno, continuamos con el segundo ejercicio de este tema. Se suponga que tiene valores variados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libra de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso? ¿Qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres puede explicarse con correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Vamos a abrir nuestra hoja de trabajo. Open. Okay. Disculpen que estoy tardando un poco mi computadora, pero estoy teniendo problemas técnicos, así que tengo un poco de paciencia. Muy bien, ok, ya tenemos los datos
Entonces nos vamos a ir a estadísticas, regresión, regression, y vamos a utilizar los datos que nos indica como yo ya lo había hecho anteriormente, pues fui haciendo capturas de pantalla para algo mejor, para hacer más rápido esto. Entonces aquí sería la estatura y aquí el peso, si no me equivoco, así es como lo tengo acomodado de este lado. Ajá. Ay, está al revés. Es el peso, la estatura. En gráficas, vamos a poner 4 en 1, ok. Y ok. Tenemos algo más pequeño para poderlo comparar con con la información que yo ya tengo de este lado. Vamos a guardar no lo ponemos. Ok. La primera pregunta nos dice: determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Que no lo hicimos. Entonces aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación, peso en libras y estatura en pulgadas. Ok. Y aquí nos da que es 0.522 y el p-value del 0.001, ¿no? Muy bien, ya tenemos la correlación. Y aquí ya estamos respondiendo el primer punto que nos plantea el ejercicio. El segundo punto nos dice que si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres y su peso, en base al p-value que es menor a nivel de significancia, podemos determinar que existe una correlación entre ambas variables. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres puede explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Aquí nos dice que es el 25.36. En los datos que obtuvimos de la prueba de regresión que acabo de realizar, nos dice aquí efectivamente que es la R cuadrada ajustada, es 25.36, es la que nos indica este porcentaje. Las otras dos preguntas nos dicen: si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Para esto vamos a hacer otro paso que ya lo hemos visto en el ejercicio anterior. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, predicción. Aquí vamos a ponerle la estatura de 70 y vamos a dar OK. Y aquí nos dice que es de 180.131 libras, ¿no? Ese debería ser el peso ideal para un hombre de 70 pulgadas de altura. Y dice que el intervalo de predicción, que sería de 133.337 a 226.926, ¿no? La diferencia entre estos dos, y debo de comentarlo porque lo acabo de aprender, es de que el intervalo de confianza está basado en la media de los datos que estamos utilizando. En cambio, el de predicción es más abierto. Si se fijan, hay una diferencia casi de 10 entre un dato y otro, porque está prediciendo, ¿no? Algo que no está sujeto a la media. En cambio, el intervalo de confianza sí está sujeto a la media de los datos. Es algo que acabo de aprender.
me pareció interesante comentarlo. Ahora aquí tenemos esto, lo que ya les acabo de mencionar, y lo que tengo yo aquí arriba es solamente para que vieran cómo lo había obtenido. Bueno, pasamos al último tema, que es regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple explica la relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2, xk, ¿no? La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es y es igual a b0 más b1 x1 más b2 x2 más bk xk. Objetivo: usar los datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. Muy bien, el primer ejercicio nos dice regresión múltiple. Ejercicio 1. Rendimiento de automóviles. Utilice el siguiente conjunto de datos de rendimientos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas sobre galón sea la variable de respuesta y. Utilice las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilíndrica. 1. Determine la mejor ecuación de regresión. 2. ¿Cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 400 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado y 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y 3. Las características tendrán que ser de un automóvil. Las características que tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera. Bueno, voy a abrir la hoja de trabajo. Okay, aquí vamos a abrir Open. Abrir la hoja de trabajo para realizar lo que nos pide el ejercicio. Ok, ya está abierto. Entonces, una vez que ya abrimos una hoja de trabajo, ya puedo comenzar a explicar cómo llegué a los resultados. Ok, nos vamos a ir a regresión, después de regresión y ajustar modelo de regresión, ¿no? En este caso es el de regresión y es el de Fit Regression Model. Aquí vamos a elegir carretera millas sobre galón, carretera millas sobre galón, y las otras son las variables que nos pidió el problema, que era el que nos dice que es el peso, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento. Entonces sería el peso, su longitud, el frenado, los cilindros y el desplazamiento. Gráficas, vamos a poner 4 en 1. Ok, vamos a dar OK. Y pues aquí nos arroja las gráficas. Aquí podemos ver el comportamiento del p-value de las de las 5 variables que nos indica el problema. Debido a esto, o en base a esto y en base al BIF, vamos a determinar cuáles son las variables que nos van a servir y cuáles son las que no nos van a servir para hacer la mejor ecuación de regresión, que es la que nos está pidiendo el planteamiento del problema. Entonces aquí tenemos la ecuación de regresión, pero si se fijan está muy grande debido a que son 5 variables. Entonces de estas vamos a descartar las que no nos estén sirviendo. Bueno, ahora
tenemos esto que es, aquí tengo marcado los que vamos a utilizar, que es el longitud de pulgadas y frenado en pies. Aquí está. Muy bien. Para determinar utilizamos estos datos de aquí y nos quedamos con el peso, cilindros y el desplazamiento. Entonces vamos a volver a utilizar el de regresión, y vamos a dejar nada más el de peso. El de peso, cilindros y desplazamiento. Peso, cilindros y desplazamientos. Entonces vamos a dar en graph. En one, ok. Le vamos a dar ok. Bien. Y así es como obtenemos la mejor ecuación de regresión, que es esta que está aquí, ¿no? Y vemos que el peso en libras es la mejor variable debido a que tiene 0.008 en su p-value, es el más pequeño, y en su BIF tiene 4.33, que es bueno, un buen resultado. Ahora ya determinamos la ecuación de regresión. Seguido de esto dice cuál sería el rendimiento del combustible en carretera de un automóvil que pesa 4.000 libras de longitud, 195 pulgadas, eso, ¿no? Entonces aquí nos vamos a ir a estadísticas, regresión, predicción. Ahora dice que solo se van a utilizar las variables que fueron elegidas en la mejor ecuación de regresión. En este caso es peso libras, cilindro y desplazamiento. Entonces su peso en libras es de 4.000. Sus cilindros son 6, sus desplazamientos de 3.5, entonces son 4.000. 6 cilindros y el desplazamiento de 3.5. Entonces le vamos a dar aquí en opciones, pues no tenemos que moverle nada, solo le vamos a dar en OK. Y aquí es como nos va a arrojar el resultado. Nos dice que sería el 27.3237, que es la predicción. Entonces ese sería su rendimiento en base a las características que nos está planteando el ejercicio. El número 3 dice qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión. Esto lo vamos a sacar de la siguiente manera. Nos vamos a ir a estadísticas, regresión, y aquí donde dice optimizers. Entonces aquí pues nada más le vamos a dar en OK. Así, aquí sería maximizar. Ok, aquí lo que hice es que le vamos a poner en target y le vamos a poner los 150, que es lo que nos está ay, disculpen, me estoy confundiendo de ejercicio. Aquí solo le vamos a poner en maximizar. Y en opciones, pues no necesitamos moverle nada aquí, porque no tenemos ninguna. Le vamos a dar en OK. Y pues aquí es como nos arroja esta gráfica. Y nos da esta optimización, predicción, la carretera y el porcentaje. Entonces aquí nos dice que en pesos libras sería de
2.595. Sería de 8 cilindros, un desplazamiento de 1.8 y este sería la solución, ¿no? Lo que nos está pidiendo el problema. Bueno, aquí es la regresión múltiple con el asistente. Los voy a explicar de manera breve porque lo habíamos utilizado. Es en regresión, nos vamos al asistente y le vamos a poner aquí en regresión múltiple. La variable responsable sería aquí en millas sobre galón. Aquí carretera, millas por galón. Y aquí en las variables continuas pues sería el peso, cilindros y el desplazamiento, ¿no? Que es lo que habíamos dicho que era nuestro. Y pues aquí nos arroja que es una variación del 65.02%. Y nos arroja, tenemos un dato que está fuera de rango, que es el que ya habíamos dicho del Mercedes-Benz. Y aquí nos dice el peso en libras. Está directamente proporcional. Y aquí nos dice las predicciones. Y eso ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior. Como pueden ver, peso en libra, desplazamiento. Bien. Bueno, entonces con eso concluiríamos el primer ejercicio y nos iríamos al segundo ejercicio de regresión múltiple. Igual nos debe determinar la ecuación de regresión, la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años con ciertas características y qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150. Bien, entonces vamos a abrir la hoja de ejercicios. Dar en Open. Ok, aquí ya estamos abriendo la hoja de trabajo. Disculpen, un poco lento, pero es que sí estoy batallando algo. Así que, denme paciencia. Ok, ya está abierta la hoja de trabajo. Entonces, para esto, vamos a irnos a estadísticas, regresión. Ok. Entonces, aquí nos pide que utilicemos ciertas características. Dice que el colesterol va a ser la variable Y. Entonces, vamos a poner aquí el colesterol. Y en las predicciones continuas nos dice que utilicemos la edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura, ¿no? Entonces es edad, peso, cintura y estatura. Entonces le vamos a dar aquí, pues aquí no le debemos de mover nada, solo vamos a darle OK. Y pues como ven aquí tenemos el resultado. En base a esto vamos a decidir cuáles sí nos sirven y cuáles no nos sirven, ¿no? Entonces aquí, yo ya lo tengo acá hecho. Entonces vamos a
darle a la siguiente hoja de trabajo. Entonces aquí, como vemos, estas son las variables que nos pide y las variables para dejar en la ecuación de regresión que nos está pidiendo. Lo vamos a dejar en edad, estatura y la cintura. Entonces aquí nos vamos a volver a ir aquí. Nos vamos a ir en regresión. Y vamos a eliminar estas variables. Y solo vamos a dejar la edad, la estatura y la cintura. Y le vamos a dar en OK. Así es como vamos a llegar a la ecuación de regresión que nos está pidiendo el problema. Es esta. Y que la podemos ver aquí en esta diapositiva. Determinen la mejor ecuación de regresión. En base a los resultados obtenidos en la regresión, se eligieron las variables edad, estatura y cintura en centímetros en cuanto a su F y V, dando como resultado la siguiente ecuación de regresión. Es esta de aquí. Aquí tenemos los resultados, que son los que nos dio el programa en esta prueba. Seguido de esto nos comenta que cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 175 libras, su cintura mide 95 centímetros. Como ya lo habíamos visto, nos vamos a ir a estadísticas, regresión, predicción. Entonces aquí nada más nos da las tres variables, que son las que dejamos para la ecuación de regresión. Y entonces sería la edad, que son 70 años, 40, la estatura de 70 pulgadas y la cintura de 95 centímetros. Entonces le vamos a dar en OK. Algo que se me pasaba, que no lo anoté. Nos da un dato específico. Sí, de 40%. No, este no nos da un dato específico. Entonces sí, este está correcto. Entonces nos dice que es de 476.591 y aquí nos da el intervalo de confianza, el intervalo de predicción. Y es lo mismo que tenemos de este lado, que es 476.591. Seguido de esto nos dice qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150. Es un nivel saludable. Ok, entonces aquí nos iríamos a estadísticas, regresión y aquí en donde dice el optimizador, dice con target y sería 150, que es un dato específico que nos está dando el planteamiento. Y vamos a dar en OK. Ay, disculpen que tarde un poco. Okay. Entonces aquí ya nos arroja una tabla y en la solución nos dice que sería la edad de 26.2929 años, la estatura sería de 61.3, la cintura debería de medir 73 centímetros y esto es pues lo más acercado al 150 y son los mismos datos que tenemos aquí. Finalmente pues este es el ejemplo de cómo es que utilizamos el asistente y pues con esto concluiría la parte de los ejercicios. A continuación les voy a presentar el proyecto en donde utilizo la herramienta de correlación. En el proyecto anterior planteaba que debido a un cambio de receta se hizo un estudio referente a la primera mitad del año del 2017 y el 2018 para saber si este cambio aumentó las ventas. Por tanto, en este proyecto se tomaron en cuenta las primeras 12 semanas del periodo 2018.
en venta total y en venta de pan dulce, utilizando las nuevas recetas, para saber si el aumento de la venta tenía correlación en el uso de las nuevas recetas. Por lo tanto, voy a abrir aquí mi hoja de trabajo para que vean cómo lo resolví. Mientras tanto, voy a pasar a la otra diapositiva. A continuación se muestran los datos utilizados para el desarrollo de este estudio. Como vemos, están enumeradas de la semana 1 a la 12, que fueron las primeras semanas del año del periodo 2018, la venta total por semana de cada uno de estos y la venta de pan dulce de esas mismas semanas, para saber si tienen correlación o no. Entonces aquí nos iríamos a estadísticas básicas, correlación, elegimos las dos variables que es la venta total y el pan dulce, le vamos a dar en OK y nos arroja que en la correlación de Pearson tenemos 0.208 y en el p-value tenemos 0.517. Como por default estamos utilizando la significancia de 0.05. Por tanto, el p-value es mayor que la significancia y esto pues nos indica que realmente no hay una correlación. No se puede tener una correlación en base a estos datos, ¿no? Porque la información es muy ambigua y no nos deja. Gráfica de dispersión. Aquí, para complementar lo que nos estaba dando en la correlación, pues lo que hice fue que hice una gráfica de dispersión con regresión. Le vamos a dar OK. Vamos a utilizar. Ok, entonces en la variable las Y pues puse la venta total y en la de la X las ventas de pan dulce. Le vamos a dar OK. Solamente para complementar de manera gráfica que efectivamente no se puede saber si hay una correlación. Yo también utilicé el asistente. Si se fijan, la dispersión es muy amplia. Ya que la manera en como yo lo interpreté o como yo lo entendí es que pues la venta semanal no solamente se mantiene de pan o de pan dulce, sino que también vendemos otros productos como pasteles, gelatinas, aguas, sodas, jugos. Entonces, esta información es muy pobre y no nos da un panorama que nos permita decir si efectivamente tienen o no una correlación el aumento de las ventas con el cambio de las recetas en el pan dulce. Entonces, pues así es como yo concluiría mi proyecto. Esto sería todo por mi parte en la segunda tarea de estadística inverencial.